Estoy segurísimo de que, aunque sea por casualidad, si alguna vez has entrado en alguna librería, te habrás fijado en el típico libro que se llama El arte de que todo te importe una mierda. Si no te suena, es el típico libro que a primera vista, y solo con leer el título, parece que es el típico libro de autoayuda cliché que no sirve para nada. Pero realmente no es lo que parece. Mi objetivo es que no tengas que leerte el libro, ya que puede ser, como la mayoría de las personas, que no te guste leer. O simplemente puede ser que no tengas tiempo para leer en tu día a día. Y es que hoy vengo a resumirte en lo que para mí, personalmente, son los 5 puntos más importantes de este libro de aquí. La ley del esfuerzo invertido nos cuenta que el deseo de una experiencia positiva es en sí una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es también una experiencia positiva. Piénsalo. Cuando intentas con todas tus fuerzas ser feliz, lo que estás haciendo es darte cuenta de que no lo eres tanto como te gustaría, lo cual en esencia remarca tu déficit. Hay una referencia muy buena en el libro, una metáfora, que te dice que la vida es como estar en unas arenas movedizas, representando tus insatisfacciones. Como más te esfuerzas por ser feliz, es decir, como más te sacudes, más te hundirás. Por lo tanto, la única manera de no hundirse es rendirse, tumbarte y aceptar la situación. Básicamente, esta ley se podría describir como un bucle infinito en el que la gente se queda atrapado. Primero, persigues la felicidad buscando qué es aquella cosa que te falta para lograrla. Luego, analizas tu estado actual preguntándote, ¿ya soy feliz? Al ver que no estás eufórico todo el tiempo, te sientes vacío. Y como resultado, finalmente, estás menos feliz de lo que estabas antes de preguntarte esa mierda. Ahora, estás viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Hoy en día, en nuestra sociedad actual, se nos vende que tenemos que estar siempre bien. Y si no estamos eufóricos todo el tiempo, está normalizado que tenemos un problema. Lo cual nos crea un sufrimiento añadido. Esta retroalimentación consta de 3 fases. En primer lugar, el sufrimiento humano. Este es inevitable. Es el hecho de sentirte triste o vacío por cualquier cosa que te pueda haber pasado. Y que es completamente normal en los humanos. En segundo lugar, tenemos el juicio. En esta etapa lo que nos dedicamos a hacer es a culparnos y a juzgarnos a nosotros mismos por el hecho de que no estamos eufóricos, de que sentimos un vacío, de que estamos tristes, cuando es algo que en los humanos es completamente normal. En esta etapa te autoexiges que deberías de ser más positivo. Y en último lugar tenemos el bucle. Es el hecho de estar mal y además añadirte presión extra por tal de estar bien. Esto nos lleva a estar ansiosos por el simple hecho de estar ansiosos. Es como estar triste al cuadrado. Estar triste por el hecho de que estás triste. Como solución, Manson nos dirá que debemos de aceptar que no todos los días van a ser buenos, y que al final, si hemos tenido un mal día, no nos queda otra que rendirnos y esperar al día siguiente. Aunque no hayamos eliminado el sufrimiento del todo, ya que aún queda el sufrimiento humano, cuya existencia es inevitable, por lo menos no tendremos ese sufrimiento extra que proviene del hecho de estar sufriendo. En mi opinión, creo que es una buena visión. Pero creo, personalmente, que si queremos alcanzar nuestros objetivos, también tenemos que ser duros con nosotros mismos. El hecho de que cuando fallas en un hábito te autocastigues y te autoexijas más, es lo que hace que en el próximo día, la próxima vez que tengas que cumplirlo, lo hagas bien. Aunque sí que es cierto que lo que no puede ser es que cuando fallemos nos martiricemos, ya que eso lo que hará es hacernos sentir mucho peor. Nos inducirá a esos 2 tipos de sufrimientos que he comentado antes. Simplemente pienso que deberíamos de ser conscientes de eso que hemos hecho mal, pero no deberíamos demonizar el hecho de que nos hayamos equivocado. Según el autor, la felicidad no se define como un estado en el que estamos completamente en paz, sino que es una actividad que es constante y momentánea. El autor criticará el hecho de que mucha gente crea que la vida feliz es aquella en la que no tenemos problemas. Él, en cambio, determinará que la vida, en esencia, es el hecho de ir afrontando diferentes problemas y que la felicidad se basará en eso. Al final, la vida es ir solucionando problema tras problema y que cada vez nuestros problemas sean de mayor calidad. Por ejemplo, antes te preocupabas por poder pagar tu hipoteca y ahora no sabes en qué invertir tu dinero para hacer más dinero. En resumen, como he dicho antes, la importancia no es dejar de tener problemas, sino el hecho de que tus problemas sean cada vez de menor importancia o, en otras palabras, de mayor calidad.
Manson argumenta que la felicidad surge del hecho de solucionar nuestros problemas. El caso es que el ser humano cae en la trampa de la comodidad. Cree que será feliz cuando obtenga una casa, cuando se jubile o cuando ya no tenga que tragar a su jefe. Pero la realidad es que, cuando lleguemos a ese punto de paz en el que ya no tengamos más problemas y retos a afrontar, acabaremos deprimiéndonos. Básicamente dirá que la felicidad es esa satisfacción después de haber solucionado los problemas que tanto empeño te han requerido. La felicidad es, en resumen, esa sensación de progreso y no la meta final. Todo el mundo quiere dinero, una pareja estable y perfecta, un buen físico, etc. Pero esto no basta para determinar tu vida. La pregunta que sí que define el éxito y la felicidad es: ¿qué dolor estás dispuesto a aguantar? Todo el mundo quiere ese físico de atleta, súper estético, pero no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse, tener una dieta súper estricta y a entrenar todos los días. Todo el mundo quiere ser ese CEO millonario, pero no todo el mundo está dispuesto a perder muchas amistades y a acabar siendo adicto al trabajo. En la vida no se puede ganar si solo amamos el resultado final. Hay que amar el camino y, en cierta medida, el sacrificio que conlleva. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a pagar. En mi humilde opinión, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la felicidad se basa en una constante evolución, de que no es un estado permanente, sino que necesitamos llenar nuestro día a día lleno de problemas, los cuales cada vez tienen que ser de mayor calidad. Hoy en día hemos llegado a la creencia de que si no somos seres excepcionales, somos unos fracasados. Eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siendo realistas, matemáticamente, ser alguien especial está fuera de lo normal. La mayoría de las personas, si os fijáis, somos promedio en casi todas las cosas. Parece que cada vez más ser promedio sea algo despectivo, cuando realmente es lo normal. Lo cierto es que antes de las redes sociales, nosotros nos solíamos comparar con nuestro compañero de clase, nuestro vecino o nuestro mejor amigo. Ahora, abres TikTok y te estás comparando con los mejores del mundo. Ves a ese adolescente que se hizo millonario a los 17, ese atleta que tiene el mejor físico del mundo o ese modelo súper atractivo. El caso es que Internet funciona así. Nunca se viralizará lo mediocre. Bombombini Gusini, fratello bombardiro crocodilo. Internet premia lo excepcional. Lo normal no interesa. Esto es lo que nos lleva a pensar que si somos personas normales y corrientes, estamos siendo unos fracasados. Esto nos hace pensar que nuestro humilde piso que tanto nos ha costado pagar, o que nuestra pareja, con lo que tan a gusto estamos, no son suficiente. Sientes que lo que tienes no tiene nada que ver con lo que tiene esa gente exitosa. Manson, el autor, criticará a dos tipos de personas. En primer lugar, criticará a los narcisistas, cuya existencia se creen que es súper importante y que son genios incomprendidos, que la sociedad no los valora como se merecen, sintiendo que merecen un trato especial. Y luego, por otro lado, tenemos la víctima eterna, esa persona que se piensa que el mundo está en contra suya y que solo le ocurren cosas malas, y que él no es el responsable de ello. Siente que él debería de tener un trato especial, cuando eso no es así. Ambos son mecanismos de defensa que nos sirven para evadirnos de la realidad. Estas personas tienen el gran miedo de aceptar que son normales, ya que si lo creen, pensarán que sus vidas no tienen sentido. Por muy paradójico que parezca, aceptar que no vas a ser especial es muy liberador. Cuando te das cuenta de que nadie espera que encuentres la cura del cáncer o que no tienes que ser el nuevo LeBron James, una presión inmensa desaparece en ti. Cuando nos deshacemos de esas creencias es cuando realmente empezamos a disfrutar de las cosas ordinarias. Una charla con un amigo, un paseo con tu perro, un partido de fútbol. Lo irónico es que las personas que son realmente extraordinarias raramente tenían ese pensamiento de querer serlo. Básicamente estaban obsesionadas con la cosa que les gustaba y no pararon de trabajar hasta conseguir ser exitosas. Aceptaron ser normales y acabaron trabajando humildemente hasta cumplir sus objetivos. Personalmente, pienso que ese desapego a tener que ser alguien súper importante nos ayuda a vivir con más calma. El autor expone que normalmente no sabemos diferenciar entre responsabilidad y culpa.
Por un lado, la culpa tiene que ver con quién es el causante de la acción, mientras que por otro lado, la responsabilidad radica en quién tiene que solucionar el problema, o cómo debemos de reaccionar a ello. Ejemplo, si alguien mañana abandonara a un bebé en el portal de tu casa, ¿verdad que tú no tendrías la culpa? Si alguien abandona a un bebé en el portal de tu casa, no es tu culpa que el pobre haya llegado hasta allí. Pero ahora es tu responsabilidad hacer algo en consecuencia, como llamar a la policía, adoptarlo o dejar que se quede allí. El gran problema es que las personas, como la mayoría de problemas que tienen no son su culpa, directamente no se responsabilizan de ellos. En resumen, asumir la responsabilidad no significa ser culpable, pero sí darte cuenta de que tú tienes ese poder para poder decidir cómo reaccionar ante ese problema. Cuando negamos la responsabilidad, no estamos haciendo nada más que actuar como víctimas. No estamos siendo capaces de solucionar nuestros problemas. En cambio, cuando aceptamos nuestra responsabilidad, aunque sea doloroso tener que cargar con esos problemas, tenemos el control total para poder actuar en consecuencia. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con este punto del autor, ya que cuando nosotros estamos siendo responsables con nuestros problemas, estamos tomando control de nuestras acciones y no estamos dejando las cosas al azar. Todos vamos a morir, y por muy paradójico que suene, esto es muy liberador. Si la muerte no existiera, la vida no tendría el valor que tiene. Uno da sentido al otro. En el momento en el que nos damos cuenta que vamos a morir, las preocupaciones banales como querer encajar, la vergüenza o el qué dirán los demás, pierden toda la importancia. La muerte es esa brújula mediante la cual nos orientamos y encontramos cuáles son nuestras prioridades. No tenemos tiempo infinito, así que, ¿de verdad vamos a gastarlo en algo que no depende de nosotros? Así que no podemos dejar que alguien externo tome el control sobre lo que vamos a hacer con ese tiempo que nos queda. La muerte, si te das cuenta, te obliga a priorizarte a ti. La gran mayoría de las personas se piensan que para dejar un buen legado, tu nombre tendrá que aparecer en todos los periódicos, o que tendrán que hacer una estatua a tu nombre. Pero eso no es así. El autor defiende que esto es puro ego, es miedo a ser olvidado. Manson defenderá que el legado, realmente, es dedicar tu vida a algo más que a ti mismo, a tu familia, a una causa, a un proyecto. Lo que nos está diciendo el autor es que el hecho de que los demás se olviden de nosotros es inevitable, pero el impacto que habremos generado en X personas, eso nunca se pierde. Sinceramente, estoy bastante de acuerdo con su afirmación. Nuestra vida no se define en si después, cuando nos muramos, escriban biografías sobre nosotros. Además, ¿qué cojones importa si estaremos muertos? Mira a Isaac Newton. Todo el mundo, todos los días lo menciona en las clases de física. Pero él está descansando tranquilamente y no se da cuenta de nada de eso. Así que, ¿realmente tan importante es?